raíces de un sueño. El primer rayo de sol se deslizaba entre las tejas de barro rojo, proyectando sombras largas sobre los empedrados estrechos de San Miguel de Allende. Era ese momento mágico del amanecer, cuando el pueblo parecía suspendido entre el sueño y la realidad, un lienzo de colores suaves y silencios interrumpidos solo por el ocasional canto de un gallo o el distante ladrido de un perro. Alejandro Mendoza contemplaba su pueblo desde la ventana de la casa familiar, una construcción antigua de paredes gruesas de adobe, con marcos de madera tallados artesanalmente y un patio interior lleno de macetas con geranios y bugambilias. A sus 24 años, recién graduado de Administración de Empresas, sentía el peso de una responsabilidad que iba más allá de los libros y los números que había estudiado durante años. Su mirada recorría las calles que conocía de memoria. Cada esquina guardaba un recuerdo, cada muro una historia. San Miguel de Allende, joya colonial del estado de Guanajuato, había sido durante siglos un santuario de artesanos, un lugar donde las manos trabajaban más que las máquinas, donde cada objeto contaba una historia de tradición y resistencia cultural. Pero algo había cambiado. Los talleres que antes bullían de vida ahora permanecían casi siempre cerrados. Los jóvenes ya no miraban con orgullo los oficios de sus padres y abuelos. La globalización, los tratados comerciales, la migración y la industrialización habían golpeado duramente a estas comunidades tradicionales. Alejandro recordaba nítidamente las historias de su abuela materna, doña Carmen, quien le contaba durante largas tardes sobre cómo su familia había tejido rebozos por generaciones. Cada movimiento de sus manos al tejer era como un lenguaje secreto, una forma de comunicar historias, emociones, memorias familiares que iban más allá de simples prendas. Los textiles son nuestra literatura, solía decirle ella. Cada hilo cuenta una historia, cada color tiene un significado. Ahora, con su título universitario en administración guardado en un cajón, Alejandro sentía que su verdadera educación comenzaba en ese preciso momento. No quería ser otro profesional que abandonara su comunidad en busca de oportunidades en las grandes ciudades. Quería ser la diferencia. Se vistió con ropa cómoda, unos jeans gastados, una camisa de algodón blanca y sus tradicionales huaraches, calzado típico mexicano que le recordaba sus raíces. En su muñeca izquierda llevaba una pulsera tejida por su abuela años atrás, un talismán que le recordaba su misión. Las calles comenzaban a despertar. Doña Sofía, la panadera, abría su pequeño establecimiento dejando escapar el aroma de pan recién horneado. Don Ramiro barría la banqueta frente a su taller de herrería, un oficio que también parecía ir perdiendo vigencia frente a la producción industrial. Alejandro caminaba con determinación hacia el centro del pueblo, donde sabía que encontraría a María Elena Ramírez, una de las artesanas más respetadas y últimas representantes de una generación que mantenía vivas las técnicas tradicionales de tejido. El taller de María Elena era un pequeño universo. Ubicado en una casa antigua con muros de cal y piedra, tenía grandes ventanales por donde entraba una luz natural perfecta para el trabajo delicado de los textiles. Telares antiguos ocupaban casi todo el espacio, algunos heredados de su madre, otros de su abuela. Cuando Alejandro llegó, María Elena ya estaba trabajando. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, se movían con una precisión casi hipnótica sobre un telar tradicional. Estaba creando un rebozo, esa prenda tan representativa de la cultura mexicana, usando técnicas que se remontaban a cientos de años atrás. «Buenos días, doña María», saludó Alejandro respetuosamente. María Elena levantó la mirada. Sus ojos, profundos y oscuros como el ébano, lo estudiaron con una mezcla de curiosidad y escepticismo típica de quien ha visto pasar generaciones de salvadores que terminan abandonando sus proyectos. «¿Qué quieres, jovencito?», preguntó sin dejar de mover sus manos sobre el telar. Alejandro respiró profundamente. Sabía que cada palabra sería crucial. «Quiero ayudar», respondió. «Nuestra artesanía se está muriendo, y con ella, nuestra identidad». Un silencio denso llenó el taller. Solo se escuchaba el suave sonido de los hilos entrelazándose, una melodía ancestral que parecía desafiar las palabras de Alejandro. «Los jóvenes siempre dicen eso»,
respondió María Elena, sin apartar la mirada de su trabajo. Pero cuando llega la oportunidad de trabajo duro, prefieren irse a la ciudad. Alejandro no se intimidó. Había preparado este momento durante meses, estudiando no solo administración, sino la historia de los oficios tradicionales, las técnicas de los artesanos, los desafíos económicos de las comunidades rurales. No vengo a dar lecciones, explicó. Vengo a aprender y a buscar una solución juntos. María Elena dejó de tejer por un momento. Sus manos, cubiertas de pequeñas cicatrices producto de décadas de trabajo, descansaron sobre el telar. Escucha, jovencito, dijo con dureza pero sin perder la dignidad. Esto no es un negocio. Esto es nuestra vida, nuestra cultura. Y en ese momento, Alejandro supo que su verdadero desafío apenas comenzaba. Semillas de esperanza. El eco de voces y pasos resonaba en la pequeña sala comunal, un espacio gastado por décadas de reuniones, historias y esperanzas compartidas. Las paredes, pintadas de un blanco desgastado, estaban decoradas con fotografías antiguas de San Miguel de Allende, retratos de artesanos que habían dado vida al pueblo durante generaciones. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma a madera antigua y el ligero perfume de cera de abeja. Las sillas de madera, algunas tambaleantes, otras perfectamente conservadas, esperaban ser ocupadas por los artesanos locales que Alejandro había convocado. Llegaban poco a poco, algunos con paso lento y cansado, otros con la determinación de quien ha sobrevivido a 1000 batallas económicas. Llevaban consigo herramientas, muestras de trabajo, historias grabadas en sus rostros curtidos por el sol y el trabajo. María Elena fue una de las últimas en llegar. Entró con una dignidad que desafiaba su edad, llevando consigo un rebozo tejido en tonos de azul profundo que contrastaba con su blusa tradicional bordada. La observaban con respeto, casi con reverencia. No era solo una artesana, era una guardiana de tradiciones. Alejandro había pasado la noche anterior preparando cada detalle. Sobre una mesa vieja, cubierta con un mantel bordado, había desplegado documentos, gráficos y una presentación que había preparado con meticulosidad. Sus manos, acostumbradas a los libros y las computadoras, temblaban ligeramente de nerviosismo. No vengo a decirles cómo hacer su trabajo, comenzó, mirando los rostros escépticos que lo observaban. Vengo a escucharlos. Un silencio denso llenó la sala. Algunos artesanos intercambiaron miradas, otros miraban al suelo, como si la propuesta de ser escuchados fuera algo tan extraño como improbable. Antonio Díaz, el tejedor más anciano del grupo, fue el primero en romper el silencio. Sus manos, deformadas por años de trabajo con telar, sostenían un bastón de madera tallada. Llevamos años luchando solos, dijo con una voz que sonaba como el crujir de un papel antiguo. Los intermediarios nos explotan, nos pagan migajas por nuestro trabajo. Los jóvenes se van del pueblo buscando algo mejor. Otros asintieron. Las historias se multiplicaban. Cada artesano tenía su propia versión de una misma tragedia, la muerte lenta de los oficios tradicionales. Rosa Hernández, una alfarera de 52 años, contó cómo había tenido que vender su horno tradicional para poder mantener a su familia. Mis platos ya no alimentan a nadie, dijo con una tristeza que parecía pesar más que cualquier objeto de cerámica. Alejandro escuchaba. No interrumpía. Había aprendido en la universidad que la mejor estrategia era primero comprender, luego proponer. María Elena lo observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Reconocía en él algo que no había visto en años, genuino interés. Necesitamos más que palabras, interrumpió Carlos, un comerciante local conocido por su pragmatismo y su dureza. Necesitamos un plan real. Alejandro asintió. Sacó entonces un documento, resultado de meses de investigación y planificación. Una cooperativa, explicó. No como las que conocen, sino algo diferente. Donde cada uno tenga voz, donde podamos comercializar nuestros productos directamente, sin intermediarios.
Mostró ejemplos de otras cooperativas exitosas, datos sobre mercados alternativos, posibilidades de comercio justo y mercados internacionales interesados en productos artesanales con historia. La luz de la tarde comenzaba a entrar por las ventanas, proyectando sombras largas sobre los rostros de los artesanos. Cada uno procesaba la información a su manera. Un joven llamado Javier, que había estado callado hasta ese momento, levantó la mano. ¿Y cómo nos garantizas que esto no será otro proyecto que muere en el intento?, preguntó. La pregunta flotó en el aire como una amenaza. Alejandro respiró profundamente. No lo garantizo, respondió con honestidad. Pero pueden garantizarlo ustedes. Con su conocimiento, con su trabajo, con su compromiso. María Elena dio un paso al frente. Su presencia era como un imán que atraía la atención de todos. Los jóvenes de ahora solo piensan en irse, dijo mirando a Alejandro. ¿Por qué tú eres diferente? La pregunta no buscaba una respuesta simple. Era un desafío, un examen que resumía años de decepciones y esperanzas rotas. Alejandro la miró directamente. Porque este pueblo es mi hogar. Porque cada objeto que ustedes crean cuenta una historia que no puede perderse. La reunión terminó con más preguntas que respuestas. Pero por primera vez en años, había un destello de esperanza flotando en el aire, tan delicado como un hilo de seda, tan fuerte como la determinación de un pueblo que se niega a desaparecer. Afuera, el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, tiñendo los muros de adobe de tonos dorados y naranjas, como si el mismo cielo estuviera pintando una promesa de renacimiento. Resistencias y esperanzas. El viento de principios de otoño azotaba las calles empedradas de San Miguel de Allende, levantando remolinos de polvo dorado que danzaban entre los muros de adobe. Era un día que parecía condensar toda la tensión que se había acumulado desde la reunión de la cooperativa. Carlos Gutiérrez apareció inesperadamente, sus botas de piel resonando contra el piso de madera del local comunal. Era un hombre de unos 35 años, alto, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, vestido con un traje oscuro que contrastaba con la ropa sencilla de los artesanos. Representaba los intereses de los comerciantes locales que tradicionalmente controlaban la venta de artesanías. Su presencia era como una sombra que amenazaba con oscurecer cualquier rayo de esperanza que Alejandro hubiera sembrado. «Esto es una locura», interrumpió, su voz cortante como un cuchillo. «Los artesanos no pueden administrar un negocio. Necesitan intermediarios que conozcan el mercado». Un momento de tensión llenó el ambiente. Los artesanos se miraron entre sí, algunos bajando la mirada, otros con una chispa de desafío en los ojos. Alejandro respiró profundamente. Había anticipado esta confrontación, pero no esperaba que llegara tan pronto ni de manera tan directa. «Tenemos el conocimiento, Carlos», respondió, manteniendo la calma. «Lo que nos falta es una oportunidad». María Elena dio un paso al frente. Su presencia era imponente, a pesar de su edad. Los años de trabajo con los telares le habían dado una dignidad que iba más allá de las palabras. «Nosotros hacemos más que artesanía», dijo, su voz resonando con la fuerza de generaciones. «Contamos historias con nuestras manos». Carlos rió, un sonido seco y casi despectivo. «Historias no pagan facturas, señora Ramírez. El mercado es cruel y no perdona la romanticidad». El local comunal se convirtió en un hervidero de emociones. Antonio Díaz, el tejedor más anciano, golpeó su bastón contra el suelo. «Hemos sobrevivido siglos sin tus intermediarios», gritó. «Nuestros abuelos comerciaban antes de que tu familia siquiera llegara a este pueblo». Alejandro observaba, midiendo cada palabra, cada reacción. Había estudiado negociación, pero nada en la universidad se comparaba con la complejidad de los conflictos reales. Carlos sacó unos documentos de su maletín de cuero fino. «Tengo aquí contratos con compradores internacionales. Ellos quieren volúmenes grandes, precios bajos. Una cooperativa de artesanos no puede cumplir». Rosa Hernández, la alfarera, se acercó. Sus manos,
curtidas por años de trabajo con arcilla, temblaban de indignación. Nuestros productos no son mercancía, dijo. Son arte. Cada pieza tiene un alma. La discusión se intensificaba. Algunos artesanos apoyaban a Alejandro, otros dudaban. María Elena observaba todo con una sabiduría que iba más allá de las palabras. De repente, un silencio denso cayó sobre el local. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta, cargado de electricidad y posibilidades. Tengo una propuesta, dijo Alejandro. Todos los ojos se volvieron hacia él. Un desafío, continuó. Démosle 3 meses a la cooperativa. Si no demostramos que podemos ser competitivos, si no logramos mejores precios y condiciones que tus intermediarios, nos rendiremos. Carlos levantó una ceja. Era un negociador astuto, y reconocía cuando alguien realmente creía en lo que decía. ¿Y qué ganas tú con esto?, preguntó. Alejandro sonrió. Devolver la dignidad a nuestro pueblo. Demostrar que nuestra tradición no es un museo, sino un modelo de negocio viable. La propuesta flotaba en el aire, como un desafío lanzado no solo a Carlos, sino a décadas de explotación y marginación. María Elena se acercó a Alejandro. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría ancestral, lo estudiaron. Los jóvenes suelen tener sueños grandes, le susurró. Pero la realidad es más dura que cualquier sueño. Lo sé, respondió Alejandro. Por eso no vine solo con sueños. Vine con un plan. Carlos rió. No era una risa de desprecio completo, sino de un desafío inicial. Había algo en Alejandro que lo intrigaba. 3 meses, dijo finalmente. Y veremos quién tiene razón. La reunión terminó con una sensación de batalla inminente. No era solo un conflicto económico. Era una lucha por la identidad, por la supervivencia cultural de un pueblo. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, pintando los muros de adobe con tonos de naranja y dorado. San Miguel de Allende parecía contener la respiración, esperando ver el desenlace de esta nueva batalla. Alejandro salió del local comunal. Sabía que el verdadero trabajo estaba por comenzar. 3 meses. 3 meses para demostrar que la tradición podía ser más que un recuerdo. Podía ser un modelo de futuro. El viento seguía soplando, llevando consigo semillas de esperanza y resistencia. Primeros desafíos. La luz de la lámpara de escritorio proyectaba sombras largas sobre montañas de papeles, gráficos y documentos. Eran pasadas las 2 de la madrugada, y Alejandro seguía trabajando en lo que sería el plan estratégico de la cooperativa. Su escritorio, instalado en una pequeña habitación de la casa familiar, era un caos organizado. Mapas de rutas comerciales se entremezclaban con catálogos de diseño, informes económicos y fotografías de artesanías. Una taza de café frío acompañaba su maratón de trabajo, testigo silencioso de su determinación. Los 3 meses del desafío con Carlos habían comenzado, y cada minuto era crucial. No solo se jugaba su reputación, sino la esperanza de toda una comunidad. María Elena lo visitaba regularmente, actuando como una mentora no oficial. Sus visitas eran más que simples encuentros de trabajo. Eran lecciones de vida, transmisión de conocimientos que iban más allá de cualquier documento o estrategia empresarial. Los números son importantes, le decía ella mientras observaba algunos de sus informes, pero el alma de nuestro trabajo no se mide en estadísticas. Alejandro había contactado a diseñadores, buscado certificaciones de comercio justo, investigado mercados alternativos. Cada día era una montaña rusa de emociones y desafíos. El primer gran obstáculo surgió cuando intentaron obtener los permisos para exportación. La burocracia mexicana era un laberinto complejo, diseñado para desalentar a los pequeños emprendedores. Es como tejer un rebozo muy complejo, le explicaba María Elena. Cada hilo debe estar en su lugar correcto. Un movimiento en falso y todo se desmorona.
Sus manos expertas le mostraban las técnicas tradicionales de tejido, estableciendo paralelos entre el arte artesanal y la administración de la cooperativa. Mira, le decía, sosteniendo un telar antiguo, esto no es diferente de administrar un negocio. Necesitas paciencia, precisión y sobre todo, una visión clara. Javier, uno de los artesanos más jóvenes, se convirtió en su aliado fundamental. Con 28 años, representaba una generación que no quería abandonar sus raíces, pero necesitaba una oportunidad real de desarrollo. Trabajaban hasta altas horas de la noche, diseñando catálogos, fotografiando productos, creando una narrativa que fuera más allá de la simple venta de artesanías. No vendemos objetos, les decía Alejandro a los artesanos durante sus reuniones. Vendemos historias. Cada pieza es un fragmento de nuestra cultura. Rosa, la alfarera, fue la primera en entender completamente este concepto. Sus cerámicas comenzaron a incluir pequeños textos que narraban el origen de cada diseño, la historia detrás de cada color y forma. Los primeros pedidos fueron pequeños, casi simbólicos. Una galería en Ciudad de México, otra en Guadalajara. Pero cada envío era preparado con una dedicación casi religiosa. Carlos seguía de cerca cada movimiento, esperando el momento de demostrar que estaban destinados al fracaso. Un día, durante una reunión crucial, trajo consigo un informe económico demoledor. Números que parecían condenar de antemano la iniciativa de la cooperativa. Miren, dijo, desplegando gráficos y estadísticas, los costos de producción artesanal son simplemente incompatibles con el mercado actual. Pero Alejandro había preparado su contraargumento. No competimos en precio, respondió. Competimos en valor. Cada pieza cuenta una historia única. María Elena intervino entonces, con la autoridad que le daban décadas de experiencia. Nuestros ancestros no sobrevivieron conquistando, comerciando o compitiendo, dijo. Sobrevivieron resistiendo. Y eso es lo que haremos. Las semanas pasaban. Cada día traía nuevos desafíos. Problemas de logística, certificaciones, contactos internacionales. Alejandro dormía poco, alimentándose de café y determinación. Su familia lo observaba con una mezcla de preocupación y orgullo. Su madre, una mujer sabia que había visto pasar generaciones de cambios, le preparaba comidas tradicionales, recordándole que ningún gran proyecto se construye sin el apoyo de la familia. Recuerda, le decía, la raíz de cualquier árbol está en la tierra. Así como tus proyectos deben estar arraigados en nuestra comunidad. El primer gran golpe de suerte llegó inesperadamente. Un diseñador europeo quedó fascinado con los textiles de María Elena, específicamente con un rebozo que combinaba técnicas tradicionales con una estética contemporánea. Esto no es artesanía, le dijo. Es arte puro. El pedido cambiaría todo. No por su volumen, que era relativamente pequeño, sino por lo que representaba, la primera validación internacional de su modelo. Cuando el paquete con los rebozos fue despachado, todos los artesanos se reunieron. Fue más que un envío comercial. Fue un momento de conexión, de esperanza renovada. Carlos observaba desde lejos, su escepticismo inicial comenzando a agrietarse. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Alejandro miraba por la ventana. San Miguel de Allende dormía, pero él seguía despierto, tejiendo sueños tan complejos como los rebozos de María Elena. La batalla apenas comenzaba. Conexiones y mercados. El sol de media mañana se derramaba sobre la Ciudad de México, un mar de concreto y color interrumpido por edificios históricos y modernos. En el corazón de la Roma Norte, un espacio de diseño contemporáneo esperaba la llegada de los artesanos de San Miguel de Allende. Alejandro revisaba por 10ª vez los productos cuidadosamente empacados. Cada rebozo, cada pieza de cerámica, cada objeto estaba envuelto como si fuera un tesoro. Y en realidad, lo era. María Elena a su lado permanecía serena, sus manos ajustando los últimos detalles con la precisión de quien ha dedicado toda una vida a la artesanía. Recuerda, le susurró,
No somos vendedores. Somos narradores. Cada pieza cuenta una historia. La compradora, Daniela Herrera, era una figura importante en el mundo del diseño mexicano. Directora creativa de una reconocida marca que combinaba diseño contemporáneo con tradiciones artesanales, había escuchado rumores sobre la cooperativa de San Miguel. Cuando Alejandro desplegó los productos, un silencio denso llenó el espacio. Los rebozos de María Elena eran verdaderas obras de arte. Combinaban técnicas tradicionales con una paleta de colores moderna. Un verde esmeralda se entrelazaba con tonos de gris perla, creando patrones que parecían paisajes abstractos. Esto es más que artesanía, dijo Daniela, su voz conteniendo una emoción apenas disimulada. Es arte contemporáneo con raíces ancestrales. Las piezas de cerámica de rosa complementaban perfectamente los textiles. Formas orgánicas con diseños geométricos, en tonos que iban del azul profundo al terracota, hablaban de paisajes de Guanajuato, de historias familiares, de resistencia cultural. Javier, quien los acompañaba, explicaba cada proceso. No era un discurso comercial. Era una narración íntima de cómo cada objeto era creado, las técnicas transmitidas de generación en generación. Cada pieza, decía, es como un libro. Tiene su propia historia, su propio viaje. Daniela no solo estaba interesada. Estaba fascinada. Quiero toda la colección, anunció. Y quiero que sea exclusiva. Nadie más tendrá estos diseños. Los primeros pedidos comenzaron a llegar. No eran volúmenes industriales, pero representaban algo mucho más importante, reconocimiento. Una tienda de diseño en Barcelona contactó a la cooperativa. Un museo en Nueva York pidió una exhibición de artesanías mexicanas. Pequeñas galerías en Estados Unidos comenzaron a mostrar interés. Carlos, que seguía de cerca cada movimiento, no podía creer lo que veía. Los intermediarios tradicionales comenzaban a perder su poder. No es solo suerte, le explicaba Alejandro a María Elena durante uno de sus encuentros nocturnos de planificación. Es estrategia. Estamos reescribiendo las reglas. María Elena sonreía. No con la sonrisa de alguien que celebra un triunfo comercial, sino con la sabiduría de quien sabe que la verdadera victoria está en preservar la cultura. Los mercados cambian, decía ella. Pero las historias permanecen. La cooperativa comenzó a transformarse. No era solo un proyecto económico. Era un movimiento cultural. Jóvenes artesanos que habían pensado en migrar comenzaron a ver posibilidades en su pueblo. Las técnicas tradicionales no eran un lastre. Eran un recurso valioso. Rosa implementó talleres para jóvenes, enseñándoles no solo técnicas de cerámica, sino la filosofía detrás de cada objeto. No fabricamos recuerdos, les decía. Preservamos memoria. Alejandro trabajaba incansablemente. Diseñaba estrategias de marketing, creaba narrativas para cada colección. Cada pieza tenía un código QR que contaba su historia de origen. Un día, durante una reunión con potenciales inversores sociales, presentó más que números. Presentó un documental corto sobre la cooperativa, mostrando las manos que creaban, las historias que se tejían. No vendemos productos, dijo. Vendemos resistencia. Vendemos identidad. Carlos lo observaba. Su escepticismo inicial comenzaba a transformarse en algo diferente. No era admiración completa, pero ya no era total desprecio. Los 3 meses del desafío inicial se acercaban a su fin. Y la cooperativa no solo había sobrevivido. Había florecido. Una noche, sentado en el taller de María Elena, Alejandro reflexionaba sobre el camino recorrido. ¿Crees que lo logramos?, preguntó. María Elena, tejiendo un nuevo rebozo, respondió con la sabiduría que la caracterizaba: lo importante no es si lo logramos. Lo importante es que seguimos intentándolo. Afuera, San Miguel de Allende dormía.
Pero dentro del taller, entre hilos de colores y sueños tejidos, una revolución silenciosa continuaba su marcha. La trampa oculta. El amanecer apenas comenzaba a pintar el cielo de San Miguel de Allende cuando Carlos Gutiérrez tramaba su plan más elaborado. Sus ojos, reflejando una mezcla de frustración y ambición desmedida, recorrían un mapa extendido sobre su escritorio de caoba. Cada línea, cada trazo representaba una ruta comercial, un camino que los artesanos de la cooperativa necesitaban para entregar su primer pedido internacional. Carlos no podía permitir que este grupo de campesinos idealistas, como los llamaba en privado, tuviera éxito. Su imperio comercial, construido durante décadas de intermediación y explotación silenciosa, estaba siendo amenazado por el proyecto de Alejandro y María Elena. No será tan fácil, murmuró para sí mismo, marcando estratégicamente 3 puntos en el mapa que representaban los corredores logísticos más críticos. Las primeras señales. Alejandro no percibió inmediatamente la trampa. Los primeros indicios fueron sutiles, un retraso inexplicable en una confirmación de transporte, un camión que reportaba problemas mecánicos justo en una intersección clave, comunicaciones interrumpidas misteriosamente. María Elena, con su intuición afilada por años de supervivencia, fue la primera en sospechar. Durante una reunión de la cooperativa, su mirada recorrió los rostros de los artesanos, detectando una tensión que iba más allá del estrés normal de preparar un pedido importante. Algo no está bien, le susurró a Alejandro mientras revisaban los últimos detalles del empaque de los textiles. La red de influencias. Lo que Alejandro y María Elena no sabían era la extensa red de contactos de Carlos. Años de relaciones construidas en oscuros salones de negociación le permitían mover hilos en las empresas de transporte, en las oficinas gubernamentales de permisos y en las redes de intermediarios comerciales. Un simple mensaje codificado, una llamada telefónica aparentemente inocente, era suficiente para generar una cascada de obstáculos burocráticos y logísticos. La primera embestida. El primer golpe llegó cuando la empresa de transportes canceló, sin explicación aparente, el contrato para el traslado de los textiles. Un formulario extraviado, una firma que no concordaba, pretextos que sonaban creíbles pero que ocultaban una manipulación deliberada. Los artesanos comenzaron a sentir el peso de la presión. Algunos murmuraban desconsolados, otros miraban a Alejandro esperando una solución mágica. No nos rendiremos, proclamaba él, pero por dentro sentía que el terreno se desmoronaba bajo sus pies. El contraataque colectivo. Fue María Elena quien organizó la primera línea de defensa. Convocó a una reunión de emergencia donde cada artesano aportaría algo más que su oficio, aportarían su ingenio, su resistencia, su dignidad. Antonio Díaz, el tejedor más antiguo, propuso utilizar sus contactos personales. Había vivido lo suficiente para conocer cada camino secundario, cada atajo, cada posibilidad que los burócratas y empresarios desconocían. Tenemos más recursos de los que ellos creen, declaró, su voz conteniendo décadas de sabiduría. La red solidaria. Lo que Carlos no había contemplado era la red de solidaridad que los artesanos habían construido. No era solo una cooperativa, era una familia extendida donde cada miembro estaba dispuesto a sacrificarse por el proyecto común. Algunos condujeron sus propios vehículos para transportar los textiles. Otros negociaron con contactos personales. Un grupo se dedicó a reemplazar los documentos extraviados, trabajando día y noche. Alejandro coordinaba como un director de orquesta, sintiendo que cada movimiento era crucial. Su formación en administración de empresas le había enseñado estrategia, pero la comunidad le estaba enseñando resiliencia. El verdadero rostro de Carlos. Carlos seguía cada movimiento desde las sombras, inicialmente confiado en que su plan destruiría el sueño de la cooperativa. Pero cada obstáculo que ponía era sorteado con una creatividad que lo desconcertaba. Por primera vez en su vida empresarial, sentía que perdía el control. La confrontación. El encuentro fue inevitable. En medio de una oficina gubernamental, Carlos se encontró cara a cara con Alejandro. Ya no era el joven ingenuo que había despreciado meses atrás, sino alguien que había aprendido a navegar los laberintos del poder local.
¿Por qué tanto empeño en destruirnos?, preguntó Alejandro. La respuesta de Carlos reveló más de lo que pretendía, porque ustedes representan el fin de un sistema que me ha beneficiado durante décadas. La victoria moral. Cuando el último textil llegó a su destino, cumpliendo con todos los plazos y requisitos, fue más que una victoria comercial. Era una declaración de principios. Los artesanos celebraron no con grandes gestos, sino con una quietud que hablaba de dignidad recuperada. Cada uno sabía que habían hecho algo más que entregar un pedido, habían desafiado un sistema que los había mantenido invisibles. María Elena, observando a Alejandro, simplemente asintió. Ninguna palabra era necesaria. Epílogo del capítulo. El pedido estaba entregado. Carlos había sido derrotado, no por la fuerza, sino por la inteligencia colectiva. Y el verdadero tesoro no eran los textiles, sino la comunidad que se había fortalecido en el proceso. Un nuevo capítulo comenzaba, tejido con los hilos de la resistencia y la esperanza. Los preparativos. El Festival Internacional de Artesanías no era simplemente un evento. Para los artesanos de San Miguel de Allende, representaba el escenario donde su resistencia, su arte y su identidad cultural serían expuestos al mundo. Alejandro pasaba las noches en vela, perfeccionando cada detalle. Sus ojos, marcados por ojeras profundas, reflejaban una determinación que iba más allá del cansancio. Cada pieza textil sería un testimonio, una declaración silenciosa pero poderosa de su herencia cultural. María Elena supervisaba el proceso con el rigor de una maestra ancestral. Sus manos, curtidas por décadas de tejido, seleccionaban los hilos con una precisión casi quirúrgica. Cada color, cada textura tenía una historia que contar. No es solo un producto, le recordaba constantemente a Alejandro. Es nuestra memoria tejida. La preparación colectiva. La cooperativa se transformó en un hervidero de actividad. Los talleres, antes silenciosos, ahora resonaban con un ritmo de esperanza y creatividad. Antiguos tejedores trabajaban junto a jóvenes aprendices, transmitiendo conocimientos que parecían estar al borde de la extinción. Antonio Díaz, el tejedor más antiguo, compartía historias mientras sus manos experimentadas trabajaban en un tapiz ceremonial. Cada movimiento era una lección, cada historia un hilo más en el gran tejido de su comunidad. Los más jóvenes escuchaban con reverencia. No era solo un proceso de aprendizaje técnico, sino una conexión espiritual con sus raíces. Desafíos internos. No todo era armonía. Las presiones del festival generaban tensiones. Algunos artesanos dudaban de su capacidad para competir con talleres más grandes y modernos. El miedo a la exposición, a ser juzgados, amenazaba con paralizar el proyecto. Alejandro organizaba reuniones de motivación. No con discursos grandilocuentes, sino con escucha activa. Cada duda era una oportunidad para fortalecer la confianza colectiva. Nosotros no competimos, les decía. Nosotros compartimos nuestra historia. La logística del sueño. Preparar el stand era como construir un altar a la tradición. Cada textil se convertiría en un testimonio. No eran simples productos para la venta, sino fragmentos de una narrativa cultural milenaria. Los diseños incluían técnicas que pasaban de generación en generación. Patrones que hablaban de cosechas, de celebraciones, de dolores y esperanzas. Cada rebozo, cada tapiz, era un libro tejido. El viaje. El viaje hacia la Ciudad de México fue una aventura colectiva. Autobuses repletos de artesanos, sus familias, y años de tradición. Risas, nerviosismo y esperanza se mezclaban en el ambiente. María Elena, sentada cerca de la ventana, observaba el paisaje cambiante. Su mirada era un archivo viviente de memorias. Recordaba festivales antiguos, tiempos difíciles, momentos de resistencia. Alejandro coordinaba los últimos detalles. Su juventud se mezclaba con una madurez adquirida en el camino del emprendimiento social. Primeros momentos en el festival. El centro de convenciones era un mundo diferente.
Stands modernos, diseños contemporáneos, tecnología de punta. En medio de ese ambiente, el stand de San Miguel de Allende brillaba con una autenticidad única. Los primeros visitantes llegaron con curiosidad. Algunos, turistas internacionales. Otros, compradores profesionales. Algunos, simplemente amantes del arte. Cada artesano estaba preparado para contar su historia. No como un vendedor, sino como un guardián de una memoria colectiva. El encuentro con el mundo. Las primeras reacciones fueron de asombro. No esperaban encontrar tal profundidad en unos textiles. No eran simples telas, eran narrativas táctiles. Un crítico de arte francés quedó particularmente impresionado. Esto no es artesanía, declaró. Es arte contemporáneo con raíces milenarias. Las palabras corrieron como pólvora entre los artesanos. La validación venía de lugares inesperados. Momentos de tensión. No todo fue perfecto. Algunos stands competidores miraban con desdén. Carlos Gutiérrez, presente en el evento, observaba desde la distancia, una mezcla de admiración y frustración en su mirada. Hubo momentos de duda. Un tapiz no quedó perfecto. Un rebozo pareció perder su brillo original. Pero la comunidad respondió como un organismo único, reparando, apoyando, elevándose. La presentación culminante. En el tercer día, les llegó la oportunidad de presentar una pieza especial. Un tapiz que representaba la historia de su comunidad, tejido por María Elena y terminado por los más jóvenes. Cuando lo desplegaron, el silencio en el salón fue absoluto. Era más que un textil. Era un documento histórico, una declaración de resistencia cultural. Reconocimientos inesperados. Los premios llegaron como una cascada de validación. Primer lugar en innovación cultural. Mención especial por preservación de técnicas tradicionales. Un reconocimiento internacional que elevaba no solo a la cooperativa, sino a todo un pueblo. María Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a Alejandro. Hemos renacido, le susurró. El regreso. El viaje de regreso fue de celebración. No por los premios materiales, sino por la transformación interior. Cada artesano había descubierto algo en sí mismo. Carlos Gutiérrez, sorprendentemente, se acercó para felicitarlos. Su antiguo antagonismo se había transformado en un respeto genuino. Epílogo del capítulo. El festival no era un final. Era un nuevo punto de partida. La cooperativa había demostrado que la tradición no es un museo, sino un organismo vivo que puede adaptarse, brillar, transformarse. Los sueños de Alejandro, la sabiduría de María Elena, la resistencia de toda una comunidad, habían tejido algo más que textiles. Habían tejido esperanza. Nuevos horizontes. El amanecer llegaba suave sobre San Miguel, bañando los tejados de adobe con una luz dorada que parecía tejer esperanza entre las sombras. Alejandro Mendoza contemplaba desde la ventana de su pequeña oficina en el centro de la cooperativa, un espacio que apenas hace unos meses era un almacén abandonado y ahora palpitaba con vida y energía renovada. Los meses posteriores al Festival Internacional habían sido un torbellino de transformaciones. Lo que comenzó como un sueño casi ingenuo de un joven recién graduado se había convertido en un movimiento que estaba redefiniendo no solo la economía local, sino la percepción misma de la artesanía mexicana. María Elena Ramírez entraba en ese momento, su paso firme a pesar de sus 45 años, cargando un nuevo diseño de rebozo que había estado trabajando durante toda la noche. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, sostenían una pieza que era más que un simple textil, era un testimonio viviente de resistencia cultural. Mira esto, Alejandro, dijo ella, extendiendo el rebozo sobre la mesa. Los hilos entrelazados formaban un paisaje complejo, montañas de Oaxaca, figuras de artesanos trabajando, símbolos ancestrales que hablaban de memoria y resiliencia. Cada hebra contaba una historia. Cada color era un susurro de las generaciones que habían preservado estas tradiciones antes que ellos.
La transformación de la cooperativa. La cooperativa había crecido más allá de las expectativas más optimistas. Donde antes había 12 artesanos trabajando de manera individual, ahora eran más de 50 familias integradas, cada una aportando su conocimiento único, sus técnicas heredadas, sus historias personales. Los pedidos internacionales se multiplicaban. Diseñadores de Nueva York, galerías en París, tiendas de arte en Tokio comenzaban a reconocer que lo que compraban no era simplemente un producto, sino un fragmento de la cultura mexicana, una narrativa tejida con hilos de esperanza y dignidad. Alejandro había transformado su rol inicial. Ya no era solo un administrador o un gestor, sino un puente entre mundos. Traducía las necesidades de los mercados internacionales sin perder la esencia de la tradición local. Cada decisión pasaba por un proceso de consulta comunitaria, respetando la sabiduría colectiva. El regreso de Carlos Gutiérrez. La llegada de Carlos Gutiérrez a la cooperativa fue uno de los momentos más significativos. El empresario que antes había sido su mayor antagonista ahora solicitaba ser parte del proyecto, no como un líder o un intermediario explotador, sino como un aliado genuino. Cometí errores, reconoció Carlos en una reunión comunitaria, su voz marcada por una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Veía los negocios como simples transacciones. Ustedes me han enseñado que son historias, son vidas. Su transformación no fue instantánea. Tomó meses de diálogo, de escucha activa, de desmantelar estructuras mentales profundamente arraigadas. Ahora aportaba sus conocimientos de mercadeo y conexiones empresariales, pero siempre bajo la guía y los principios establecidos por la comunidad. Educación y transmisión de conocimientos. Un aspecto fundamental del crecimiento de la cooperativa fue la creación de un programa de formación para jóvenes artesanos. Muchos de los hijos de los artesanos, que antes veían la artesanía como un camino sin futuro, ahora miraban con orgullo y esperanza. Talleres semanales, donde María Elena y otros maestros artesanos compartían no solo técnicas, sino también la filosofía detrás de cada tejido, se convirtieron en espacios sagrados de transmisión cultural. No enseñamos solo a tejer, explicaba María Elena a un grupo de jóvenes. Enseñamos a contar historias. Cada movimiento de nuestras manos es un diálogo con nuestros ancestros. Impacto económico y social. Los números hablaban por sí mismos. El ingreso promedio de los artesanos se había multiplicado por 5. Familias que antes vivían en la precariedad ahora podían planificar futuros, enviar a sus hijos a la escuela, soñar. Pero más allá de lo económico, había un renacimiento cultural. Los jóvenes comenzaban a valorar sus raíces. La migración, que antes parecía un camino inevitable, ahora se veía como una opción, no como una necesidad. Desafíos continuos. No todo era perfecto. Seguían existiendo retos, competencia global, preservación de técnicas tradicionales, adaptación constante sin perder la esencia. Alejandro y María Elena lo sabían. La cooperativa no era un punto de llegada, sino un proceso continuo de transformación y resistencia. Un nuevo capítulo. En una ceremonia emotiva, coincidiendo con el Día de los Muertos, la cooperativa presentó su última colección. Más de 200 personas se reunieron, artesanos, familias, compradores internacionales, periodistas. Carlos Gutiérrez, ahora un socio comprometido, presentó el catálogo. María Elena tejía en el escenario, sus manos narrando historias más antiguas que el tiempo mismo. Alejandro observaba, consciente de que habían logrado algo más que un proyecto económico, habían revitalizado una comunidad, habían dado voz a una tradición que amenazaba con desaparecer. Seguimos tejiendo historias, repitió María Elena, como un mantra, como una promesa. Y en ese momento, todos supieron que este no era un final, sino el inicio de un viaje mucho más largo y esperanzador. Fin.